Acá estamos, sábado a la noche, ya terminó la jornada hoy en Italia, en el fútbol europeo. Bueno, acá estamos con la camiseta del Inter, saludamos, sí, 5. 5 se comió el Milan, 5 le metió el Inter, 5 de 5 en el 2023. Bueno, habrá que jugarle al 5 en las apuestas. 5 de 5 para el Inter en 2023, como les decía, 5-1 le ganó hoy al Milan. Otra paliza del Inter al Milan, otra paliza de Inzaghi a Pioli en un partido muy esperado en Italia, no solo porque es el clásico, sino porque ambos llegaban punteros. Acá era una prueba, era la primera gran prueba para el Inter. Recordemos, triunfo 2-0 sobre el Monza, 2-0 sobre Cagliari, 4-0 sobre Fiorentina. Hasta ahí la Fiorentina era el rival más complicado. Y ahora se subió un poquito, un escalón más, y tenés un rival de tu calibre. El Milan, que se reforzó bien, que quiere recuperar el Scudetto, que quiere repetir lo que hizo en Champions y por qué no mejorarlo. Y lo cierto es que son rivales parejos. Vos podés ganar, podés perder contra estos equipos, ¿no? Porque es un clásico, pues está en tus mismas condiciones. Una cosa, como les digo, Fiorentina, que es un buen equipo, pero que quizás pelea por entrar a Europa League o a Conference, que te puede complicar los partidos, pero en el clásico no. Estás en igualdad de condiciones y no pareció eso hoy. A ver, así como el Inter llegaba con estos 3 triunfos, el Milan también llegaba con 3 triunfos y quizás con pruebas a priori más complicadas, por lo menos en los papeles. Fue visitante del Bolonia, fue visitante de la Roma, ganó ambos y le ganó de local al Torino, que el Torino es un equipo que siempre complica. Ellos los había sacado de Copa Italia en enero. Entonces, en ese rubro, quizás los rivales del Milan, por condición y por analizar otras estructuras, eran a priori más complicados. Hoy no se notó. Hoy se notó la lógica, que hoy por hoy es el Inter el mejor equipo de Italia jugando, en cuanto a plantel, en cuanto a proyecto también, porque esto tampoco es de un día para el otro. El Inter ya viene manteniendo el esquema, el proyecto de hace largos años. A ver, ya es el tercer año de Inzaghi, esto no lo lograba desde Mancini. Y también fue a buscar un técnico que mantenía el esquema de su predecesor, de Conte, que también jugaba 3-5-2. Después, bueno, hay diferencias entre uno y otro, que bueno, no las vamos a analizar porque es otro tema. Pero bueno, lo cierto es que el Inter tiene una estructura y también en esa estructura le es más fácil a los refuerzos. Primero, por empezar, el Inter compra un poco más que el Milan en el mercado local. Y segundo que al tener ya más armado el equipo, los refuerzos se adaptan mejor. Dije refuerzos extranjeros, creo que me confundí. Pero bueno, pido perdón. Lo cierto es que el Milan incorporó bastante para tener una plantilla más amplia. Pero hoy los refuerzos no estuvieron a la talla. Está bien, el Milan se está rearmando. Hoy le faltó Kalulu, le faltó Tomori, la saga central. La realidad es que Chiari y Thiago es una saga central suplente y se demostró los horrores que cometían y el desastre que fue el Milan defensivamente. Después, analizando el partido, el Inter otra vez lo arranca furioso, demuestra que está mejor físicamente que el Milan y ahora no hay excusa. Antes el Milan quizás tenía un par de lesiones, le faltaba mañana en determinados partidos, llegó con lo justo a la final de temporada y por eso el Inter lo pasó por arriba físicamente en las semifinales de Champions. Ahora los dos tenían 3 partidos jugados. Tenían 3 partidos jugados e igual lo pasó por arriba el Inter. Arrancó de nuevo furioso, como arrancó furioso en Arabia Saudita en la final en enero, y como arrancó furioso en las semifinales de Champions, y como fue el primer tiempo del partido de la Liga, la temporada pasada. Entonces hoy no tenía excusa el Milan. Y sin embargo, físicamente fue más el Inter. Arrancó furioso el Inter y decía que sacó el pie del acelerador por momentos. Encontró otra vez rápido el gol. Quitarían los clásicos, la rompe. Hoy metió 2 goles, metió una asistencia. Es recordado el gol del 2-0 en la semifinal de ida. ¿Qué momento del Inter en cuanto al clásico con el Milan? Ahora voy a repasar un par de datos. Después, el Inter se siente cómodo sin tener la pelota, se cierra bien.
El Milan quizás con alguna que otra aproximación, pero tuvo 2 tiros al arco nada más el Milan. Uno fue gol, el otro respondió bien Sommer. Es más, hay una que es anulada de Leao, un tiro libre, una jugada preparada que estuvo bien el Milan, que la respondió muy bien Sommer. Pero después el Inter le cedió la pelota, el Milan tuvo más la pelota, pero no supo qué hacer. No supo qué hacer, el Inter arrancó bien, furioso, encontró el gol, mete miedo cuando ataca. Le mete miedo a los equipos, a los rivales cuando ataca, pues son flechas. Dumfries con determinadas críticas uno puede tener, porque quizás se va a veces del partido, pero nadie puede negar la velocidad que tiene. Y no quiero repetir los de videos pasados, pero siempre destaco lo de Di Marco, que es un delantero más que es terrible lo de Di Marco, y eso que jugó la doble fecha con Italia, bueno, de hecho lo sacó Inzaghi antes de los 70, generalmente es cuando lo saca, por el cansancio, pues ya en un momento quedó tirado en la media luna como acalambrado. Lo cierto, después que le cedió el Inter el protagonismo al Milan, el Milan no supo cómo hacerlo, y después en un contragolpe, qué golazo el de Thuram. Qué golazo el de Thuram. Hermoso. Hermoso ya cómo arrancó el contragolpe, el pase de espaldas de Lautaro a Dumfries, de memoria. Después Dumfries sí se la tira un poquito larga, pero Thuram le resuelve de una maravilla. Pues va, la busca. Queda mano a mano con el defensor. Lo encara, le gana en velocidad y se la clava en el ángulo mañana. Hermoso. Si no es el gol del fin de semana, pega en el palo. Y no exagero. La cara de Mkhitaryan lo dice todo. Cómo entra esa pelota. No, un golazo terrible. Y otra cosa. Los jugadores del Inter saben cómo jugar los clásicos. Los del Milan no. Mejor, ¿no? Uno como hincha del Inter, pero hablando objetivamente. Çalhanoğlu está bien. Lo decían en la transmisión y cometió varias faltas, zafó bastante de que no lo amonesten. Después lo amonestaron ya casi en la parte final, a los 30 del segundo tiempo, si mal no recuerdo. Mkhitaryan la rompe. No es un pibe Mkhitaryan, la verdad se lo ve muy bien. De hecho, Fratesi, figura de Italia, salvador de Italia con los 2 goles ante Ucrania, que después entró y convirtió un gol, que debut goleador para Fratesi. Fue suplente. Y en Italia se habla mucho de por qué Fratesi no es titular. Fratesi no es titular porque Mkhitaryan está muy bien. Mkhitaryan tiene 35, 36 años, si mal no recuerdo, creo que 35. Y el tipo está ahí, se miró de reojo. ¿A qué trajeron Mkhitaryan, grande de la Roma? Se fue asentando, se convirtió en una pieza clave. O fíjate que Inzaghi lo corre a Çalhanoğlu por la lesión de Brozovic y termina con Brozovic yéndose a Arabia, cumpliendo un ciclo, y Çalhanoğlu es el volante central titular. Después entró Asllani. Asllani entró y tuvo un tiro que se le fue desviado, pero entró bien, perdón. Pero la verdad que el rendimiento del Inter es muy bueno. Insisto, encuentra el gol cuando quizás se le venía al Milan, y eso fue un trompazo para el Milan. Después, sí, en el segundo tiempo, el Milan salió como desesperado a buscar y se pudo acomodar un poco, pero un poco. El Inter seguía con el pie fuera del acelerador. El gol del Milan de Leao lo despertó y aceleró. Y cuando aceleró fue paliza. Fue paliza porque con 2-3 toques, tocando bien, haciendo buenas combinaciones, triangulaciones, salen de un lado al otro porque el tercer gol del Inter es un golazo. Después se ensucia un poco por el tiro en Mkhitaryan que se desvía, pero que entra igual, vale igual. Pero la salida por la derecha y el cambio de frente a Lautaro, que la mata muy bien, lo dejó muy mal parado el Milan. Y de hecho, Lautaro hace una pausa, buscaba su remate. Lautaro no fue egoísta y convierte en Mkhitaryan. Y ese es otro mazazo para el Milan que, bueno, yo creo que se la veía venir a la goleada. Yo sentía que había olfato, aroma a goleada. A goleada que el Inter lo podía lastimar si lo seguía atacando, y de hecho lo lastimó. Llegó ese penal. Ahora otra cosa del Inter que es muy importante. La unión del grupo. La unión del grupo. Yo destaqué cómo se juegan los clásicos, cómo lo juegan los jugadores del Inter. Destaco la unión del grupo. Porque Lautaro no hizo goles. El Inter convirtió 5 goles y su figura, el capitán, el goleador, no hizo goles. Le hicieron el penal, asistió. En el tercero le hicieron el penal en el cuarto. Él quería patear el penal. Siempre los goleadores quieren hacer un gol y más en un clásico. Y siendo ejemplo de capitán, Çalhanoğlu sabemos la rivalidad que tiene con el Milan. Lo pidió, como en otras ocasiones, que le hizo el gol al Milan de penal, y Lautaro se lo cedió. Con un partido ya terminado, era imposible que el Milan te lo empate estando 3-1, y con el tiempo que quedaba. Y se lo cedió. Después Çalhanoğlu obviamente lo gritó con alma y vida. Seguramente muchos se acordaban de Zlatan en ese momento. Zlatan que lo criticó mucho a Çalhanoğlu cuando pasó del Milan al Inter. Bueno, Zlatan no es el mejor ejemplo.
porque Zlatan pasó por Juventus, por Inter y por Milan. O sea, Zlatan, desesperado por ganar la Champions, nunca la ganó. De hecho, se fue al Barcelona diciendo, acá voy a ganar la Champions, y justo cuando él se fue, el Inter ganó la Champions. Y después, siendo quien fue en el Inter o siendo un ex Inter, la verdad que vendiendo como fue Zlatan, un vendehumo, siempre provocando a la gente del Inter, como provocó en el último Scudetto, pero bueno, es una cosa que ya está, Zlatan se retiró, pero bueno, es bueno recordarlo, pues bueno, hoy al que era el centro de las críticas para Zlatan en los festejos del Scudetto, hoy les volvió a meter un gol y se los gritó con alma y vida. Estoy hablando de Çalhanoğlu. Nada, gran triunfo del Inter en términos generales. Insisto, si el Inter aceleraba en esos momentos que, no digo que se fue el partido, pero que levantó el pie del acelerador, que es normal por la intensidad, lo pasaba por arriba. O sea, lo pasó por arriba y lo podía haber pasado más por arriba, podía haber hecho una goleada histórica. Yo no, la verdad que bueno, hace 49 años que el Inter no le metía 5 al Milan, fue en el 74 la última vez, también 5-1, pero recuerdo varias goleadas del Inter en estos últimos años. Recuerdo el 4-0 del 2009, el año del triplete, el 4-2 del 2012 cuando lo dejan sin bicampeonato al Milan. Recuerdo el 4-2 del 2020 con el Milan ganando 2-0 el primer tiempo, el Inter con Conte lo da vuelta. El 3-0 de la Supercopa de este año. Recuerdo el 3-0 del año del Scudetto con Conte. Bueno, después hay algunos 3-2. Estoy haciendo memoria, bueno, la victoria de hoy. El 3-0 de la Copa Italia, o sea, muchas goleadas del Inter sobre el Milan en esta última década. ¿Sí? El historial favorece claramente para el Inter, y ni hablar de esta última época, por eso digo, es un gran momento para el Inter para jugar con el Milan. No recuerdo, siempre fue la paternidad, fue parejo el historial, pero siempre el Inter ganaba. La realidad es terrible la diferencia entre Inter y Milan en estos últimos años. Es increíble. Además, cumpliendo deudas históricas para el Inter. Nunca le había ganado una final al Milan. 2-0 estaba Milan, le ganó este año. Nunca había eliminado en una competencia internacional el Inter al Milan, lo logró este año. Supercopa 3-0, semifinales de Champions 2-0 y 1-0. Le ganó los dos partidos del año en la Liga, el de hoy y el 1-0 de febrero. Enero, febrero, los 2 de mayo y hoy. 5 de 5, como les decía hoy en el arranque del video. 5 del 5 para el Inter en 2023. De los últimos 20 partidos del Inter, y en estos 5 partidos que se jugaron este año, 12 goles del Inter, 1 del Milan, el de hoy. Los otros 4 partidos del Milan no convirtió. De los últimos 20 que se jugó este año, los últimos 20 partidos se jugaron entre Inter y Milan, el Inter ganó 13. El Milan ganó tan solo 4. 3 empates. El historial de la paternidad del Inter aumentó un 45%. Es decir, y estos son más o menos los últimos 5 años. La cantidad de partidos que se juegan. Es cierto, se enfrentaron mucho, pues hubo 2-3 enfrentamientos en Copa Italia, el de la Supercopa, las semifinales de Champions. Es terrible lo del Inter. Es terrible. Está bien que el Milan repuntó en los últimos años, peleó Scudettos, ganó 1. El Inter los últimos 4 años estuvo en el podio de Italia, de la Liga de Italia. De hecho ganó Scudetto, llegó a semifinal de Champions, pero bueno, es el rival a vencer. La verdad que es un día histórico para el Inter, un hermoso día para el mundo interista, porque el Inter ganó y goleó al Milan por 5-1. Y sigue siendo una paternidad terrible en este último tiempo para el Inter, que afronta de la mejor manera, porque esta era la gran prueba previa al arranque de la Champions y a arrancar una seguidilla, porque ahora se juega Champions, fecha entre semanas, fecha, Champions, fecha, y cuando te querés acordar ya tenés la fecha FIFA de octubre de nuevo. Arranca, ahora sí, la cosa en serio, ya pasamos del primer tramito de 3 partidos, ya se pasó, ya se terminó esa parte, ya pasó la fecha FIFA, ahora hay que encarar otro rumbo, tanto para Inter como para Milan. El Inter va a jugar el miércoles con la Real Sociedad, la Real Sociedad juega mañana, el Milan va a jugar con Newcastle, el Inter va a España, el Milan juega de local, el Milan estuvo en el bombo 3, el Inter estuvo en el bombo 2, por eso arrancan de manera diferente. El Milan va a jugar con Newcastle, como les decía, en paralelo ganó 1-0 justo con el equipo de Sandro Tonali. Ganó 1-0 al Brentford. Ya me voy metiendo ya en unos resultados para repasar
Me extendí un poquito en el video, pero bueno, es lo que quería hablar. Hablando de Italia, en primer turno y ganó la Juventus, ganó bien 3-1. Cuando Lazio se quiso, resumiendo, ¿no? Buen primer tiempo de la Juventus, cuando Lazio se quiso meter en partido, metió el tercero y ganó 3-1, 2 de Laovic, 1 de Chiesa, descontó Luis Alberto un golazo. Napoli milagrosamente rescató un punto, ya le sacó 5 puntos el Inter al Napoli, esto recién arranca, ¿no es cierto? Pero bueno, ya vas tomando ciertas anotaciones de que el Napoli puede perder puntos, que no va a ser obviamente como la temporada pasada. Ganaba 2-0 Genoa, un gol de Retegui, Bani Retegui, Raspadori Politano. Le dieron el milagroso empate al Napoli, porque era el Genoa quedaba con 6 puntos igual que el Napoli. El Napoli rescató un punto. De hecho, los centros de estadísticas en Italia lo dan al Inter, como les decía, Inter y Napoli como candidato. Salió en la Gaceta del Sport, si mal no recuerdo, la estadística que, bueno, un montón de suma de estadísticas que estudian, la gente que estudia ciencias exactas, en las cuales dice que el Inter tiene un 54% de probabilidades de ganar el Scudetto y que el segundo es el Napoli, alrededor del 30-32%, no recuerdo bien los números, pero bueno, y tercero el Milan, cuarto lo pone la Juventus, sin competencia internacional la Juventus. Es un porcentaje alto, no quiere decir que lo vaya a ganar el Inter, ojalá que sí, no se sabe. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso, que puede ser a favor o en contra, uno nunca sabe, pero bueno, demuestra claramente que el Inter es el gran candidato a ganar la Liga de Italia y que ahora hay que aprovechar, porque al Inter se le viene Empoli. Mañana el Empoli juega con la Roma, el Empoli perdió los 3 partidos. Próximo domingo tempranito, 7:30 hora de Argentina, el Milan va a jugar con el Verona el sábado. Mañana, como les decía, Empoli va a visitar a la Roma. Fiorentina-Atalanta es el otro destacado del día en Italia. Después, para repasar en Europa, ya nos vamos a meter en el fútbol europeo, pues se viene la Champions. Para repasar, bueno, en Francia ayer perdió el PSG, rival del Milan 3-2, con el Niza. Ojo, el PSG pues está flojito. Es una buena para el Milan. El Lens no levanta cabeza, volvió a perder con el Metz. El Lens juega Champions, juega en el grupo del Sevilla y del Arsenal, creo que va con el Sevilla. ¿Qué más? Bueno, en Alemania ganó el Leipzig, rápido lo liquidó contra el Augsburgo. El Dortmund salvó del papelón, ganaba 1-0. En el adicional del primer tiempo se lo dieron vuelta 2-1. Y después en el segundo tiempo, con un hombre más, terminó en parte del segundo tiempo, ganó 4-2. Gol de Gosens, el ex Inter, para Unión Berlín, que no le alcanzó, volvió a perder, perdió con el Wolfsburgo, que arrancó bien 2-1, ganó el Hoffenheim 3-1 al Colonia, gol de Kramaric, un delantero muy bueno Kramaric, pero no se va del Hoffenheim, nadie lo va a buscar. Y tuvo un buen mundial en Rusia 2018, el croata, eso siempre me sorprendió. Bueno, en España goleó el Barcelona 5-0 al Betis, un rival jodido el Betis, o un rival modesto, mejor dicho, ya la tendencia es que Barcelona y Real Madrid, Real tiene 4-4, juega mañana. Perdió el Atlético, 3-0 le ganó el Valencia. Bueno, el Valencia al parecer va a ser mejor que la temporada pasada, que sufrió demasiado hasta la última fecha. El Atlético perdió el invicto, perdió 3-0, rival de Lazio el Atlético. Y bueno, y en Inglaterra ganó el Liverpool, ganó el City, ambos perdieron 1-0. Liverpool con Wolverhampton, City con el West Ham, le dieron vuelta 3-1. Lo mismo le pasó a Aston Villa, perdió 1-0 con el Crystal Palace, ganó 3-1. El Tottenham perdía 1-0 con el Sheffield, empató a los 98 y lo ganó a los 101. Lo mismo que el Aston Villa. Aston Villa perdió 1-0, empató 1-1 a los 87, gol del colombiano Durán. A los 98 hizo el segundo y a los 101 el tercero. Bueno, lo dicho, ganó el Newcastle. Y perdió el United. El United es otro tema aparte. Perdió 3-1 con el Brighton, la revelación de Inglaterra, que hizo una gran temporada el año pasado. Se le fueron Caicedo y McAllister y sigue dando que hablar en Inglaterra. En Alemania ayer también empató el Bayern, 2-2. El Bayern va con el United. Bueno, el martes Milan Newcastle, PSG Dortmund. ¿Qué más tenemos? Barcelona contra el Amberes, el campeón de Bélgica. Y la Lazio con el Atlético Madrid. Miércoles, el Milan va en primer turno, claro. Miércoles, entre los destacados, en primer turno, Real Madrid, Unión Berlín. Debuta Unión Berlín en la Champions. Después, en el turno de las 4 de la tarde, que se juegan los demás partidos, bueno, el debut del Inter ante la Real Sociedad en España.
Napoli, que va a jugar en Portugal ante el Braga. Y otro lindo partido, un partido histórico. El Bayern Múnich recibiendo al Manchester United. Es todo por hoy, me pasé. Venía con un tiempo de 15, 16 minutos, pensé que iba a ser más corto. Me pasé, pero bueno, a disfrutar, hinchas del Inter, este triunfo del Inter por 5-1 ante el Milan.